Querido Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de la vida, la salud que nos das, por el privilegio, Dios, de a través de este medio poder enseñar a otros tu misericordia, poder estudiar juntos tu palabra y aprender de usted que es manso y humilde de corazón. Pedimos, Señor, que su Espíritu nos ayude a entender su verdad. Te invitamos, Señor, que seas con nosotros. Abre nuestra mente al entendimiento y guíanos. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por amarnos tanto. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta semana vamos a tratar un tema que está relacionado con la paz. Y el título del tema se trata, ¿no es cierto?, vivir en paz. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir en paz? Gozar de ese privilegio de vivir con tranquilidad, en armonía, en amor con todo el mundo, sin tener problemas con la gente, sin tener una mente que nos acuse, sin estar escondiéndonos de la gente y vivir pues de esa manera pues una vida tranquila. En esta hora yo quiero invitarles a buscar en el libro de San Mateo el capítulo 5, el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, es un pacificador. Y si usted es un pacificador, usted es un hijo de Dios. Entonces, en esta mañana queremos empezar diciendo que la paz interna, esa tranquilidad en el corazón, es la que queremos disfrutar a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para esta mañana? En primer lugar, vamos a identificar por qué la paz es una parte fundamental del carácter de Dios. Segundo, vamos a analizar el texto bíblico para definir y reconocer y aplicar el significado de Shalom como el propósito de Dios para la humanidad. Y en tercer lugar, vamos a analizar para entender por qué la reputación de Jesús depende de la unidad de la iglesia. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿no es cierto? Ya el Señor tiene su reputación y ni por más que usted haga o no haga, nadie la va a cambiar. Pero ya vamos a explicar el por qué o qué queremos decir, ¿no es cierto? ¿Por qué la reputación de Jesús depende de la unidad de la iglesia? Entonces vamos a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Si es posible, en cuanto dependa de usted y de mí, la recomendación que Dios nos está dando en esta mañana es: estad en paz con todos los hombres. Dios se deleita en hacer de sus hijos un instrumento de paz, un instrumento de reconciliación en medio del conflicto. Miren lo que encontré en este hermoso libro de Peacemakers, que dice lo siguiente: llevaremos a cabo esta desafiante responsabilidad de la manera más efectiva si entendemos por qué la paz es tan importante para nuestro Padre Celestial. Es decir, si no entendemos por qué la paz es tan importante para Dios, no podremos vivir en paz con los demás. Inclusive ni podremos vivir en paz con Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos que la paz es una parte fundamental del carácter de Dios. Entonces, vamos a analizar en esta mañana las tres dimensiones de la paz. Primero, paz para con Dios. Segundo, paz para con los demás. Y tercero, paz para con nosotros.
Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué es que siempre estamos conversando con Dios, oramos a Dios, llevamos nuestras peticiones a Dios y pareciera que no tenemos respuestas. Pero la Biblia nos está diciendo que Dios sigue ahí, que Dios está presto para ayudarnos, que Dios está presto para salvarnos y que Dios está presto para oír. Pero si Dios está presto para salvarnos y está presto para oírnos, ¿por qué razón entonces nosotros no recibimos lo que pedimos? El versículo 2 del libro de Isaías, capítulo 59, tiene la respuesta. Los responsables, en este caso, de que Dios no esté presto o no veamos los resultados de nuestra petición a Dios, depende de nosotros. O sea, el problema está en nosotros, no está en Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos que reconocer que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, no es la más aconsejable, no es la más agradable. Porque siempre nosotros estamos mirando como nosotros queremos ver. Queremos que la gente actúe como nosotros pensamos que debe actuar. Y queremos que Dios actúe también de la manera que nosotros pensamos que Dios debe actuar. Pero hay un problema muy grande. Como el pecado sirve como una barrera de separación entre Dios y el hombre, Dios quiere eliminar esa barrera. Y para eliminar esa barrera, Dios tiene una serie de consejos en la Biblia que nos pueden ser muy provechosos para nosotros poder, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios, quebrar esa barrera y poder tener una relación con Dios íntimamente. En el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente que nuestros pecados han separado a Dios de nosotros, a nosotros de Dios, sino que dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y quiero mencionar que cuando el hombre fue creado por Dios, al principio le era muy fácil comunicarse con Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba por la brisa de la tarde en el jardín del Edén a comunicarse con sus hijos. Y para Adán y para Eva era una delicia comunicarse con Dios. Pero desde que el hombre decidió escuchar la voz del enemigo y no creer a lo que Dios había dicho y no confiar en la palabra de Dios, pecó, se separó de Dios. Y aquella relación tan hermosa que existía entre el Creador y la criatura se quebrantó. Y ahora cuando el hombre se da cuenta que ha ofendido a Dios y ha desobedecido a Dios, se da cuenta que está desnudo. Y le dio vergüenza, le dio miedo. Y cuando sabía más o menos el tiempo cuando Dios venía a conversar con él, se escondió. Y cuando Dios lo enfrenta en el libro de Génesis, capítulo 3, vemos, ¿no es cierto? Dios lo busca, Dios lo llama. El hombre responde, le dice: escuché tu voz, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Ese tipo de desnudez produce el pecado. Quita, ¿no es cierto?, el manto de justicia, de santificación que Dios puso en el ser humano y lo deja ahora desnudo. Y el hombre tiene miedo de acercarse a Dios. Esa barrera que el pecado produjo de separación entre Dios y la criatura es la que nos ha mantenido siempre alejados de Dios. Y cada vez que cometemos un acto, ¿no es cierto?, que está en contra de los principios de Dios, tenemos miedo de Dios y huimos de su presencia.
Y muchos ponemos la excusa de que Dios no nos escucha, de que Dios no nos ama, y algunos dicen que hasta Dios no existe porque nunca le responde. Pero la Biblia dice que nosotros, por causa del pecado, es que estamos separados de Dios. Pero miren la solución que Dios nos da en el mismo libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado era la muerte, el hombre debía morir. Y vamos a buscar en el Salmo 89, un salmo muy bonito que todos deberíamos de leer. Y veamos el versículo 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Justicia y juicio es o son el cimiento de tu trono. Está hablando de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando el hombre pecó, merecía morir, porque justicia y juicio es el fundamento del trono de Dios, y también la misericordia y la verdad van delante. El hombre debía morir. Hubo un juicio, el hombre fue cubierto, ¿no es cierto?, con pieles de cordero, y ahora en Génesis 3:15 nosotros vemos que la simiente iba a venir a morir para salvar y rescatar al hombre, para derribar esa barrera de pecado. Entonces, volviendo a nuestro tema, nosotros encontramos que la vida eterna consiste en Jesús. El pecado nos quita, nos destituye de la gloria de Dios, pero Cristo nos devuelve a nosotros lo que perdimos en el Edén. La reputación de Cristo es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Es lo que hace que nosotros podamos sentirnos nuevamente, ¿no es cierto?, atraídos a Dios y recobrar aquello que se perdió en el Edén. Veamos entonces algo bien interesante concerniente al versículo 1 y 2 de Isaías 59. La paz con Dios no viene automáticamente. Todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. El pecado nos tiene siempre alejados de Dios. En lugar de vivir vidas perfectas, necesarias para disfrutar de la comunión con Dios, cada uno de nosotros tiene un historial manchado de pecado. Es decir, no hay un ser humano que pueda decir que no ha pecado. Todos nosotros sabemos todas las cosas que hemos hecho. Y todas esas cosas que hemos hecho en nuestra mente muchas veces nos acusan o nos acosan y nos hacen sentir que somos, ¿no es cierto?, malvados, que no hay esperanza para nosotros, que estamos perdidos y que nuestra solución está lejos. No nos deja disfrutar del compañerismo con Dios. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Como resultado, merecemos estar enteramente separados de Dios. Esa es la mala noticia. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos hace pensar que Dios es malo, que nos hace sentir temor de Dios, pero no el temor de respeto a Dios, sino el temor de huir de la presencia de Dios. Pero tenemos una buena noticia. Y la buena noticia la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien el propósito de Dios, o sea, el pecado crea una barrera, no nos permite estar en comunión con Dios. Y cada vez que escuchamos hablar de Dios, nos sentimos incómodos porque sabemos que tenemos un estilo de vida que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos dice, con amor eterno te he amado. Y ahora dice, yo envío a mi Hijo unigénito, porque si tú crees en Él, no vas a morir eternamente, más vas a tener vida eterna. Vamos ahora a buscar en el libro de Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer los versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase
toda la plenitud, toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Qué está diciendo aquí? Que a Dios le agradó. La iniciativa la tomó Dios. Dios se siente contento, feliz, dichoso en hacer la paz con usted y en hacer la paz conmigo. Recuerde que el culpable no es Dios. El culpable es aquel que no confió en Dios, que no creyó a la palabra de Dios y prefirió creer en alguien que no era Dios. Entonces, mire, aquí nos está diciendo que por medio de Jesús, Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1 y 2, miren lo que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener fe, porque por medio de la fe nosotros creemos que hemos sido justificados. Y recuerden que ser justificado es haber sido limpiado de nuestros pecados, limpiado de todo lo que nos separaba de Dios, y ahora Dios nos ve como que si viera a su Hijo amado, limpios y sin pecado. Pero debemos de tener fe para creer que lo que la Biblia dice es una realidad en nuestras vidas. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, no solamente nosotros nos deberíamos sentir felices de que a través de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, sino por la esperanza que nos da. De que por su amor y su misericordia nosotros hemos sido reconciliados con Dios y que vamos a disfrutar de las glorias venideras que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, otro punto importante que debemos de notar es que Dios está dispuesto a entrar en una relación con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos a solucionar el problema. Y este es uno de los versículos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 1, versos 18 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se da cuenta el propósito de Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que a Dios le agradó. A Dios le agradó reconciliarse con nosotros. A Dios le agradó, ¿no es cierto?, que a través de Jesús nosotros pudiésemos alcanzar este privilegio de llegar a ser libres de pecado. Pero aquí hay algo importante que debemos notar. Usted también tiene que tomar la iniciativa. Porque Dios está haciendo el ofrecimiento. Dios está haciendo la invitación. Y Dios está diciendo, venid. Venid luego. ¿Luego de qué? Luego que hayas reconocido que el problema que nosotros tenemos no tiene solución humana. Que la solución la tiene Dios y la tiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que hemos reconocido esto, el Señor nos dice, bueno, aquí el único que tiene que tomar la decisión eres tú, para poder estar a cuenta. Y no importa cómo haya sido tu vida, no importa qué clase de pecado hayas cometido, en qué condición te encuentres. Dios está prometiendo y está diciendo que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo me imagino aquí el algodón puro y limpio, la nieve pura y limpia. Es decir, Dios está dando la oportunidad de que esa barrera que el pecado produjo de separación entre nosotros y Dios, Dios la quiere tumbar, Dios la quiere eliminar,
Pero Dios no lo puede hacer solo. Dios necesita que usted y yo tomemos la decisión. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando la palabra de Dios sigue mencionando, mire, el versículo 19, si usted tiene su Biblia, y estamos leyendo Isaías 1, 18 al 20, el versículo 19 dice, si quisiereis y oyereis. Aquí no es cuestión de obligación. Dios quiere hacer las paces con nosotros, pero Dios no nos está obligando. Dios dice, si quisiereis y oyereis, ¿no es cierto? Comeréis el bien de la tierra. Pero tenemos que nosotros decidirnos. Nosotros necesitamos tomar la decisión de aceptar la invitación de Dios. Entonces, el versículo 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es que vamos a ser consumidos, ¿no es cierto?, porque Dios se complace en destruir a sus hijos. No, es porque nosotros no hemos querido escuchar la voz de Dios. No hemos querido aceptar la invitación de Dios. Muchas veces hemos leído Apocalipsis 3:20 que Dios está a la puerta y llama. Nosotros tenemos que abrir. Nosotros somos los que tenemos que permitirle a Dios que entre a nuestras vidas y haga el trabajo que necesita hacer. Decíamos en el tema anterior que la voluntad de Dios es cambiar nuestro corazón, poner un corazón nuevo. Como el salmista le dijo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto me sustente. Entonces seguimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de Isaías 1:18. Ustedes se darán cuenta que creer en Jesús es mucho más que ser bautizado en la iglesia. Es mucho más que asistir a la iglesia toda la semana. Es mucho más que creer ser una buena persona. ¿No es cierto? Creer en Jesús significa poner en primer lugar a Dios. Primer lugar. Dios en primer lugar. Segundo, ¿no es cierto?, es admitir que usted y yo somos pecadores. Y debemos de actuar en base a ese conocimiento de que no podemos obtener la salvación y la solución a nuestros problemas por nosotros mismos. No es como la gente dice que usted tiene en su interior el poder para solucionar los problemas que se le aparezcan. No. No se deje creer por el panteísmo que dice que Dios está en todos los lugares y que Dios está en todas las cosas. Aquí estamos hablando de realidad, de un Dios de amor, un Dios que está dispuesto a solucionar nuestro problema. Entonces, ¿qué más significa eso? Significa que nosotros debemos de aceptar que la solución de nuestro problema de separación la tiene Dios. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí estamos hablando de metamorfosis. Usted ha visto, ¿no es cierto?, unas lindas mariposas que en primavera vuelan por todos los lugares, espaciándose en los campos, en los valles y degustando del néctar de las flores. Pues esa mariposa no fue siempre mariposa, fue un gusano come hoja, un gusano que vivía arrastrándose, un gusano que vivía, ¿no es cierto?, dependiendo de sus patitas para andar caminando por las ramas o por los troncos. Pero una vez que llegó el tiempo de ser transformado, vino el proceso y ahora es una hermosa mariposa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Cristo está deseoso de hacer en nuestra vida. Una transformación, una recreación, que es el término más adecuado para decir. Dice que ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Usted sabe que una mariposa,
después, o el gusano, o el caterpillar, después de haber pasado por el proceso de la transformación y ahora es una hermosa mariposa, jamás vuelve a comer lo mismo que comía antes. Ya no es come hoja. Jamás vuelve a arrastrarse, a no ser que le corten las patitas, pero tiene alas para volar. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo que creer en Cristo es mucho más que eso. Es vivir una vida en comunión y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y mire lo que dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. El ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, proviene de Dios. Yo no puedo, ¿no es cierto?, hacer el cambio en mi vida. Y yo he escuchado a mucha gente, y escúcheme bien, y quiera Dios que todas las personas que están escuchando este mensaje se den cuenta de esto. Hay muchas personas que han tenido problemas con diferentes tipos de hábitos, ¿no es cierto?, de vicios, de fumar, de tomar, de droga, etcétera, etcétera. Y gastan cantidad enorme de dinero yendo a centros de rehabilitaciones para poder, ¿no es cierto?, dejar aquellos vicios. Y ahí hacen todo lo posible por, ¿no es cierto?, ayudarlo a que usted, pues, deje aquellos vicios y sea una persona diferente. Y lo logran, sí, por cierto tiempo. Pero hasta el día de hoy, si el 5% de toda esa gente que fue a ser rehabilitada permanece rehabilitado, sería una maravilla. Pero usted se dará cuenta y tal vez tenga experiencia con amigos o familiares que todos vuelven otra vez al mismo problema. Porque la solución no está en un profesional de la salud. El problema de nuestro carácter, de nuestros hábitos, la solución no la tienen los profesionales de la salud, la solución la tiene Dios. Pero yo sí he visto y puedo decirlo, y los que me están viendo pueden comprobarlo, que hay mucha gente que después de haber sido criminales, drogadictos, vendedores de drogas, ladrones, etcétera, etcétera, póngale los nombres que usted quiera, y han venido a tener un encuentro con Dios. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Han permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Y ahora la Biblia es el libro de texto para ellos. Han cambiado su vida y han llegado a tener familias saludables. Han llegado a ser hombres de bien. Han llegado a prosperar. Han vuelto a recobrar, ¿no es cierto?, lo que perdieron. Porque el poder lo tiene Dios. Pero hay que permitirle a Dios que haga ese trabajo en nuestras vidas. Entonces, se me viene a la mente aquel problema que un ingeniero mecánico tenía con un carro de un cliente. El carro se le apagaba y él no podía arreglarlo. Y salía a probarlo y el carro se le apagaba y no sabía cómo encontrar la falla. Iba por la carretera probando el carro, de repente se le apaga, se pone a un lado de la carretera y comienza a mirar cuál era el problema. Llevaba como 2 horas y no lograba solucionar el problema. De repente aparece un señor bien vestido en un carro nuevo, bonito. Entonces viene y se le acerca al señor y le dice: oh, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ah, sí, buenos días, le dice, ¿qué le sucede? Ah, no, le dice, lo que pasa es que este es un carro de un cliente y tiene un problema que se apaga, prende por un rato, luego se apaga y no le encuentro el problema. Ya llevo más de 2 horas aquí y no le encuentro el problema. No sé cómo solucionarlo. Entonces el hombre le dice: mire, si usted me permite, yo podría ayudarle. El mecánico, que había sido el primero en su clase, uno de los mejores ingenieros, se lo queda observando, lo mira de arriba abajo, lo ve bien vestido y dice: ¿qué podrá hacer este hombre para arreglar el carro? Si yo, con los años de experiencia que tengo, siendo de la profesión, no puedo, ¿cómo lo va a ayudar? ¿Cómo va a arreglarlo él? Entonces, bueno, pero como el hombre insistía, le dijo: bueno, muy bien, váyase adentro, le dijo el señor, y enciéndalo. Entonces, cuando el hombre, pues, incrédulo, igual fue, trató de encender el carro a ver si prendía, y el hombre se quedó acá afuera, el señor bien arreglado, tocó aquí, tocó allá, arregló aquí esto, desconectó por un lado, conectó por el otro lado, miró, sopló, limpió, y le dijo: ok, déle marcha, y el carro prendió.
Ahora pues el hombre se dio cuenta que ya el carro ni temblaba, quedó bonito. Y se quedó sorprendido y se lo queda mirando y dice, ay, usted señor, ¿cómo supo? Si yo he estado aquí por más de 2 horas tratando de arreglarlo y no he podido. Entonces el señor a lo que se va, saca una tarjeta de su bolsillo y se lo entrega al señor y dice que tenga buenas tardes. Cuando el hombre ya se fue, él mira la tarjeta y en la tarjeta decía Henry Ford, el que hizo los carros Ford. Él conocía cómo funcionaba el carro. Él sabía dónde tenía que tocar, porque él lo inventó. ¿Y no les parece que Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo? Dios sabe dónde estamos funcionando mal. Dios sabe qué es lo que está fallando en nuestras vidas. Dios sabe, y disculpe el término que voy a usar, dónde apretar, qué tornillito apretar para que nosotros volvamos otra vez a enrumbarnos por la senda que Él quiere que andemos. Entonces, los médicos pueden hacer muchas cosas por nosotros. Los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, pueden hacer muchas cosas para ayudarnos. Pero el único que sabe a dónde tocar, el único que sabe cuál es el problema de nosotros, es Dios. Y cuando usted y yo se lo permitimos, Él nos va a cambiar. Y por eso el versículo de 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solamente Dios viene ahora a decirnos, mira, yo tengo la solución del problema, sino que nos está diciendo también, ahora yo quiero que tú seas también parte de la solución del problema de los demás. ¿Cómo así? Dirá usted. Pues claro, Dios quiere invitarnos a nosotros a que disfrutemos del privilegio de llevar a otros a experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Muy bien, y vuelvo al versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelvo a explicar, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Cristo, piense de esta manera. De donde usted está parado de aquí hacia su mano izquierda es toda su vida, desde que nació hasta el momento que tuvo un encuentro con Cristo. Ahora que tuvo un encuentro con Cristo, la vida es nueva, según la palabra de Dios, de 2 Corintios 5, 17. Y Dios está diciendo aquí en el versículo 19 que Dios no nos tomó en cuenta todos los pecados de aquí para allá. Todos fueron perdonados. Dios dice, si fueren, yo los cambiaré. No importa el color que fueren, yo los cambiaré. Entonces, nosotros entendemos que de aquí para acá Dios toma el control de nuestra vida. Y es por eso que la persona que vive turbada, perturbada, con problemas, que no puede dormir bien, que no se lleva bien con los demás, que tiene problemas en el trabajo, en el hogar, con los hijos, donde quiera, que la gente cuando lo ve huye porque es un problemático. Ese tipo de persona, si no viene a Dios, no puede cambiar, porque Dios es el único que puede cambiarlo. Sigamos entonces. Ahora que hemos visto, ¿no es cierto?, que Dios nos ha ayudado a estar reconciliados con Él, dice el versículo 19 que nos dio a nosotros el trabajo de la reconciliación. Usted y yo tenemos ese privilegio. Por eso es que nosotros predicamos, por eso es que estudiamos, por eso es que nos preparamos para poder enseñar a otros. Pero recuerda otra vez, que entre más usted se prepara, más útil es, no para que le sirva, sino para servir. Entonces, dice en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 18, ¿no es cierto? Dios nos llamó para que todos nosotros podamos ser reconciliadores. Además de darnos paz con Dios, mire usted, el sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino para disfrutar de la paz con otras personas. ¿No se da cuenta usted que una persona que antes era problemática y tiene ahora un encuentro con Jesús y Dios ha cambiado su vida es diferente? El que antes robaba ya no roba, el que antes insultaba ya no dice, ya no insulta, ya no dice malas palabras, ya no miente, ya no hace todo lo que antes hacía. Porque la Biblia dice que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta paz que a menudo se conoce como unidad, escuche bien, no es simplemente la ausencia de conflictos y dificultades.
Porque si nosotros entendemos lo que significa la palabra conflictos, conflicto es la diferencia de opinión entre usted y yo. Y está bien, porque usted no va a pensar igual que yo, ni yo igual que usted. Entonces, si todos pensáramos igual, seríamos como en la Torre de Babel, ¿recuerda? Cuando todos tenían una sola lengua, todos hablaban el mismo idioma y comenzaron a edificar. Y dice Dios, ¿y ahora quién nos va a parar? Si todos hablan la misma lengua. Entonces, por eso nosotros somos diferentes. Y siempre que usted y yo tengamos una opinión, va a haber una discrepancia. Porque conflicto es la diferencia de opinión. Entonces, no solamente pensemos de que estamos hablando de una unidad que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero lo que pasa es que ahora vamos a tener herramientas que nos van a ayudar a solucionar los problemas. Ahora conocemos a Dios. Y Dios es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La unidad es la presencia de una genuina armonía, comprensión y buena voluntad entre las personas. Es decir, ahora nosotros ya no pensamos como antes, ya no hablamos como antes, ya no actuamos como antes. Y ahora pues cuando tenemos una circunstancia dificultosa o embarazosa, ahora pensamos diferente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos llamó a hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás. Recuerda lo que dice el versículo: en cuanto sea posible, en cuanto dependa de usted, vive en paz con los demás. Recuerden que para que exista un problema tiene que haber dos personas. La otra persona puede insultar, decir lo que sea, pero si usted no le hace caso, no hay pelea. Se necesitan más de dos para pelear. Entonces recuerde, Dios nos ha invitado a tener paz con los demás. Y una vez que tenemos paz para con Dios, entendemos que la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como nosotros disfrutamos de la paz con Dios, queremos también disfrutar de la paz con nuestro prójimo. Entonces, este tipo de paz es el resultado directo de obedecer el segundo mandamiento de la palabra de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una vez que hemos entendido esto, nosotros comprendemos de que yo no quiero que a mi vecino, a mi amigo, a mi pariente, a quien sea, le pase lo mismo que me pasa a mí. Porque ahora el amor de Cristo que me constriñe, que me dirige, que me redarguye, me lidera, me guía a estar en paz con los demás. Y aquel esposo gruñón o esposa dificultosa, hijos, etcétera, desobediente, ahora se sienten más atraídos. Hay más comunión con la familia, hay más respeto, hay más amor, hay más consideración, hay más compañerismo, hay más comunión. Que van a haber, vuelvo y digo, diferencias de opiniones, sí, pero ahora nos sentamos a discutirla. Ahora nos sentamos a ver cuál es la solución y cómo podemos ser más beneficiados en esta solución. Entonces, recuerde que una vez que nosotros hemos desarrollado la paz con Dios y la paz con nuestro prójimo, vamos a disfrutar de paz interior. Porque si usted no tiene enemigos, usted no tiene de qué cuidarse. Usted no anda huyéndole a nadie. Usted está en paz, usted se acuesta a dormir tranquilo, disfruta. ¿Por qué? Porque usted está en paz con Dios. Y como dice la Biblia, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo bajo tu divina presencia, Señor, puedo dormir confiado. Entonces, miren lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos 21 y 24. Miren lo que dice. A través de Jesús también puedes experimentar una paz genuina dentro de ti mismo. La paz interna es una sensación de plenitud, satisfacción, tranquilidad, orden, descanso y seguridad. La paz interna solo proviene de reconciliarse con Dios a través de su Hijo Jesús, recibir su justicia y el poder de resistir el pecado y obedecer lo que Dios ordena. Recuerde que en este asunto aquí importante de lo que estamos diciendo, aquí lo que importa es no mi reputación, aquí lo que importa es la reputación de Dios. Si usted y yo nos decimos ser cristianos, la gente tiene que verlo, tiene que entender, ¿no es cierto?, que nosotros representamos un apellido, Cristo, cristiano, nuestro Salvador. Ahora nosotros no somos nuestros, fuimos comprados por precio. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, la gente va a estar observando y va a estar, ¿no es cierto?, sacando conclusiones acerca de el
Dios que nosotros amamos. Y ellos van a decir, si Dios no puede cambiarlo a usted, ¿cómo me va a cambiar a mí? Que Dios nos ayude entonces a hacer las cosas como es importante. Recuerde, la reputación de Jesús depende de la unidad de usted y yo en la iglesia, como familia, como, ¿no es cierto?, personas creyentes en las cosas de Dios. Si en nuestra vida hay dificultades que aún no se han podido arreglar, es porque todavía no hemos permitido que Dios trabaje en nuestros corazones, que Dios saque de nuestras vidas todo aquello que nos separa de Él, nos separa de nuestro prójimo y no nos deja tener paz interiormente. El amor que Jesús quiere que demostremos el uno hacia el otro no deja espacio para conflictos sin resolver. El amor que usted tiene para con su prójimo entre nosotros no deja espacio para conflictos sin resolver. Si usted dice que ama a su prójimo, trate de resolver los problemas que tiene con él. Dios quiere ayudarnos a vivir en paz con él, con el prójimo y con nosotros mismos. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir en armonía con él y aceptar su divina y preciosa voluntad. ¿Qué le parece si oramos antes de irnos? Querido Dios, yo sé que hay muchas personas que queremos estar en comunión contigo, vivir en paz contigo y con los demás. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas, a vivir en armonía contigo y con los demás y permitir que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones. Cámbianos, transfórmanos, recréanos, hágase tu voluntad en todo esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.